Muy bien, continuemos. Ahora vamos a hablar, ya que tocamos el tema de cómo el Arminio o las enseñanzas de Arminio, aunque surgieron en Holanda, no dieron lugar a una iglesia, digamos, a una iglesia arminiana, pero sí influyeron en otros movimientos como el movimiento de Juan Wesley. Y vamos a hablar precisamente de Juan Wesley y el metodismo. De entrada tengo que decir que Juan Wesley es un movimiento que se da en el seno de la iglesia anglicana. Para este entonces el movimiento puritano ya había pasado y ya habían surgido los bautistas, lo vamos a tomar más adelante. Pero Juan Wesley es sin esa intención, él es el fundador, sin la intención, de la iglesia metodista. Él es el que pone las bases para que nazca y pueda crecer esta iglesia que en nuestros tiempos la conocemos como la iglesia metodista. Pero él nunca se salió o se alejó de la iglesia anglicana, sino simplemente se involucró o Dios lo usó para que iniciara un movimiento, un despertar dentro de la iglesia anglicana, que al fin de cuentas vio el nacimiento de la iglesia metodista. Wesley, la experiencia de Wesley el 24 de mayo de 1738 fue tan significativa que a partir de entonces no volvió a dudar de su salvación. La historia narra que él en un viaje con los moravos, otro grupo, los moravos que iban al Nuevo Mundo y que Juan Wesley iba también para predicar ahí. Es interesante la historia porque en medio del mar se encuentran en una tormenta muy fuerte, al grado de que Juan Wesley cree que van a morir. Y él está muy asustado en medio de la tormenta, pero los moravos están cantando. Entonces se queda impresionado con esta iglesia de los moravos, y le impresiona mucho su tranquilidad, su quietud, su paz, y en medio de la tormenta está encantando. Entonces él se acerca con ellos y empieza a decir, ¿por qué tanta paz? ¿Por qué tanta tranquilidad? Y la respuesta de los moravos es que ellos dicen que ellos confían en Dios y no tienen miedo a la muerte. Esto lo sorprendió mucho y esto lo conflictuó, y él llegó a preguntarse si verdaderamente en algún momento podría decir lo mismo. Llegó a cuestionar su fe, su creencia, y así estuvo en constante conflicto. Regresa a Inglaterra y después él habla de su experiencia de conversión. Él habla y narra que al final él pudo entender la salvación y él pudo sentir y estar seguro de esa salvación, y ya no dudó. A partir de ahí ya no dudó y tuvo una fe sólida y una creencia firme. Juan Wesley entonces inicia un movimiento en la iglesia anglicana, y él también pone las bases, ahora que es muy usado en muchas de las iglesias, los grupos pequeños o las células, como algunos le llaman, los grupos celulares. Bueno, él introdujo este concepto, esta idea. Empezó a formar pequeños grupos, y en esos pequeños grupos a poner líderes laicos para estudiar de manera profunda las Sagradas Escrituras. Y de ahí surge el mote o el sobrenombre de metódicos, porque son muy metódicos, son los metódicos, y se reúnen para estudiar metódicamente la palabra de Dios, y después ellos aceptan este mote, y es como después se le conoce a esta iglesia como la iglesia metodista. Wesley trabajó junto con otro personaje que vamos a introducir aquí su nombre, George Whitefield, o Jorge Whitefield. Jorge Whitefield era un predicador extraordinario, un gran predicador, un predicador fogoso, un predicador que la gente le gustaba escucharlo. Así que empezaron a trabajar juntos Wesley y Whitefield. Nada más que colaboraron juntos por un determinado tiempo y después se separaron. Wesley se fue convirtiendo en el jefe del movimiento. La razón de su separación, ahora sí, quiero que adivinen, y lo hemos tocado a lo largo de la historia. ¿Cuál creen que haya sido la razón de su separación? Aquí está conmigo un estudiante,
un alumno. ¿Sí me estás escuchando, Gelacio? ¿Cuál crees que haya sido la separación de Wesley o con Whitefield? Sí, se separaron, ellos dos se separaron por una cuestión teológica. ¿Cuál crees que haya sido esa cuestión teológica? Es algo que está sucediendo ahora con dos movimientos teológicos presentes. ¿Cuál crees que sea, Gelacio? ¿Perdón? Sí, acerca de la teología calvinista. Bueno, miren, los que me están escuchando, me están viendo. Se separa Wesley de Whitefield por estas razones, por razones teológicas. Bueno, ¿cuál es el problema? La causa de la separación se dio por sus diferencias en cuanto a la predestinación y el libre albedrío. Wesley se separa del calvinismo ortodoxo y sigue la línea arminiana. Es decir, Wesley sí cree que el hombre tiene el libre albedrío y tiene la capacidad para aceptar o rechazar el Evangelio. A diferencia de Whitefield, que Whitefield cree que el hombre no tiene la capacidad para decidir y que es Dios el que lo elige y que Dios por medio de su gracia lo elige sin que haga absolutamente nada el ser humano. Wesley, entonces, Whitefield se separan. ¿Y qué nos enseña esto? Al menos a mí me enseña que hay diferencias teológicas que muchas veces es paradójico, pero que muchas veces pueden impedir trabajar de manera conjunta. Aún en medio de todo esto, así lo percibo yo, Dios usó a Wesley y en este gran movimiento, y Dios usó a Whitefield en Estados Unidos, porque él viajó a Estados Unidos, y lo vamos a ver más adelante, en el gran despertar que hubo, o en el primer gran avivamiento que hubo en Estados Unidos, usó a Whitefield. Así que Wesley en Inglaterra y Whitefield en Estados Unidos, Dios obrando, trabajando por medio de estos hombres, que por razones teológicas pues no pudieron trabajar juntos y se entiende. Porque cuando Wesley tuviera que enseñar, tuviera que compartir o hablar acerca de la salvación e invitar a las personas a que creyeran en Cristo Jesús y hacerles ver su responsabilidad, y Whitefield hablando sobre la soberanía de Dios y que el hombre no puede hacer absolutamente nada, entonces son enseñanzas que ahí están. Ahora, yo veo en la palabra de Dios lo siguiente. Dios obra en el corazón de las personas. Él le dice a Lidia, cuando está Pablo predicando y Lidia está escuchando, la Biblia dice que Dios abre el corazón de Lidia para que ella escuche la palabra de Dios. Pero también veo en la Biblia, cuando Juan, el apóstol Juan, habla acerca de que llegó la luz, y muchos hombres prefirieron amar las tinieblas que la luz. Llega la luz y la luz está obrando, pero el hombre rechaza esta luz. Así que está, por una parte, esta gracia y la gracia que nos da este regalo de la salvación. Pero por otra parte está la responsabilidad del hombre de aceptar o rechazar tal salvación. Porque en última instancia, la responsabilidad del hombre está ahí en cuanto a aceptar o rechazar el Evangelio. Dios ha hecho su parte y Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz. Así que yo eso es lo que veo, y no estoy tratando de conciliar un sistema teológico y otro sistema teológico, porque estoy también convencido de que hay algunos que se afianzan a uno y creen en otro y está bien. Simplemente yo estoy expresando mi propia convicción y ver que hay tanto la gracia como la responsabilidad humana. Bien,
Pues eso fue lo que pasó con Wesley y con Jorge Whitefield, de quien vamos a hablar más adelante. Tras su muerte, tras la muerte de Wesley, que muere en el año 1791, estamos hablando ya casi a finales del siglo XVIII. En 1791 él murió, y tras su muerte los metodistas pasaron por un largo periodo de luchas internas, principalmente en torno a la cuestión de la separación de la iglesia anglicana. Estaban diciendo, bueno, ¿seguimos dentro de la iglesia anglicana o nos separamos? Al final deciden separarse y se constituyeron en iglesias metodistas, completamente separadas de la iglesia anglicana. Y es así como surgen las iglesias metodistas. Entonces las iglesias metodistas tienen su origen en las iglesias anglicanas, aunque no era originalmente lo que quería Juan Wesley, pero dio como resultado esto.